Entonces, explotando, fíjense ustedes, estas composiciones, vamos a hablar de semiótica. Todo árbol significa un ascenso hacia el cielo y todo lo fálico, todo lo que llamamos fálico, es una búsqueda o del horizonte o del sol, es decir, de Dios. De ahí la ridiculez, simple ridiculez, de que Jacques Lacan haya estado hablando de que el fascismo va a aumentar solo porque se habla de religión. Es una tontería que él cometió. Bueno, como todo posmoderno, como todo personaje que asume el deseo como valor, porque el deseo no es que es malo, nada que ver, ni el sexo, ni nada de eso, todo eso es perfecto, la homosexualidad es totalmente de acuerdo con la naturaleza. No hay ningún cuestionamiento técnico con la homosexualidad, o sea, la homosexualidad es totalmente normal porque así como tenemos la pulsión de reproducirnos, así tenemos también una pulsión o una necesidad de goce mucho más allá de la reproducción, lo cual hace que la homosexualidad sea necesaria e indispensable para que haya cultura. Simplemente. O sea, los homosexuales no tienen... El problema con los homosexuales es que yo les guste mucho y me tengan que molestar tanto, entonces eventualmente ha habido que meter una que otra cachetada, una patada por el culo. Pero eso ya es un mínimo respeto de mi intimidad, de mi individualidad, ¿no? Más nada, no se trata de nada contra los homosexuales, para nada. ¿Ves? De manera que lo que tenemos es a otro personaje más tratando de parecer genio, así como Heidegger, Jacques Lacan, y tratando de tener la capacidad que yo tengo. No importa mucho si la gente cree cualquier huevonada producto de lo que dije. Fíjense ustedes qué bella composición. Son puras sombras. Composición, ahí está el escorzo, claro. Entonces, la tontería de Jacques Lacan es por basarse, igual que Carlos Marx, en tiempos posteriores a la gran acumulación. O sea, el basar cronológicamente su noción del ser humano en tiempos posteriores a la acumulación. O sea, como que si el ser humano se definiera ahí, y ya hemos dicho que en la cultura silvestre el ser humano se define por su migración, su capacidad de caminar y su capacidad de buscar nuevos contextos. Así de sencillo. Desde ahí, es decir, desde hace por lo menos 100.000 años, por lo menos, yo diría que eso es mínimo desde que se descubre el fuego, mínimo. Y yo diría que antes, es decir, nuestra identidad y nuestra definición como seres humanos es anterior, empieza desde que bajamos de los árboles y se inició la gran caminata que modificó nuestra estructura corporal. ¿Verdad? Para Levi-Strauss, por ejemplo, para los estructuralistas hay un pasito anterior a la gran acumulación. Entonces Levi-Strauss, junto con Jacques Lacan y Freud, hacen su ridícula especulación de que un día al gran jefe se lo comieron y ahí empezó la cultura. Y Levi-Strauss dice, un poco anterior a eso, que la cultura empieza cuando se prohíbe el incesto, porque empieza a haber el intercambio y la negociación genética con otras culturas, con otras sociedades. Y empieza a tener que haber tolerancia, empieza a tener que haber, bueno, deseo de aquello que no hay en mi propio contexto, etcétera, etcétera. En la cultura silvestre, nuestro origen, volvemos a repetir, es muy anterior a toda esa paja. Definamos para terminar este video, porque tenemos la pauta de evitar que se hagan demasiado largos, que la acumulación comienza con el carbohidrato. En este sentido de lo que estamos hablando, es fundamental saber lo que es el carbohidrato. Es azúcar. La palabra divino, divinidad, el hecho de tomar una manzana en la mitología mediterránea se debe a que esa era la tentación para seguir migrando y desestructurar la cultura que se pudiera estar concentrando en un determinado espacio. El azúcar es la caloría, aquello que comemos e inmediatamente podemos levantarnos y caminar porque no necesita digestión. El carbohidrato es azúcar a largo plazo. La primera acumulación que se supo que ha podido haber es de carbohidratos, de granos, de cereales. Ahí empieza una determinada forma cultural
donde la primera operación que se debe llevar a cabo de manera inmediata es la separación de la noción de Dios del sol. Es decir, que se separe la manifestación evidentemente concreta de ese calor, caloría del azúcar, calor, lo divino, la bendición, cuando en la madrugada hace sumamente frío y no hay calefacción, ni hay suéteres, ni confección, y solo son pequeños grupos que han podido hacer ropa calurosa en determinados espacios con la cacería, porque además es bastante exclusiva. No es que va a haber un bisonte por cada persona, o sea, hay que cazarlo, ¿no? Calor, la caloría, calor, la divinidad. Lo primero que había que hacer era separar la noción de Dios y decir, no, Dios es algo mucho más abstracto, yo te voy a decir quién es. Y por eso yo administro el carbohidrato, es decir, el azúcar sostenible a largo plazo para no sentir esa falta y esa necesidad constante de migración, de mutación, de transformación. Es por eso que el pecado fue tomar la manzana. ¿Por qué? Porque cuando hay carbohidratos ya se empieza a prohibir lo divino, una noción muy diferente a Levi-Strauss, al ridículo de Lacan, sin lugar a dudas a Heidegger, que no dijo nada, nunca. O sea, Heidegger inventó el cómo puede ser muy famoso y muy genial sin haber dicho realmente nada. Y muy diferente, bueno, a todos, ¿no? O sea, algo nuevo, coherente y apodíctico. Aunque no te guste,